Muy buenas noches a todos, Dios me los siga bendiciendo. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que están ahí conectados y los que están aquí presentes para seguir escuchando la poderosa palabra de Dios, que hoy, como siempre, nos trae una palabra de bendición para todos, ¿cierto? Así que les invito a que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Segunda de Tesalonicenses 3. Vamos a leer el versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Tesalonicenses 3:18. Dice así la palabra de Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén y amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias, mi precioso Espíritu Santo, por seguirnos guiando, dirigiendo, llenando cada más de tu sabiduría para que podamos entender y aplicar correctamente lo que tú nos quieres hablar. Porque sabemos que la palabra tuya, oh Dios, está siendo inspirada es por tu Santo Espíritu. Y Él es el único que nos la puede enseñar y explicar correctamente. Así que gracias, Espíritu Santo, por guiarnos y enseñarnos a todos y por usarme a mí como tú quieras, mi precioso Espíritu Santo en Cristo Jesús. Por eso también callamos toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el título que yo me da para esta palabra es gracia. Es la gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Gracia es el favor divino. ¿Se imaginan ustedes tener el favor divino? Muchos dicen, yo tengo el favor de Dios, yo tengo el favor divino. ¿Seguro? Y también significa, o es gracia, un don o un regalo grande, muy, muy grande. Imaginémonos qué dones o qué regalos tú has recibido durante toda tu vida. Para ti, ¿cuál ha sido el mejor de todos? Si nos ponemos a pensar, uy, no, a mí el mejor regalo que yo he recibido, así que me haya puesto muy contento, que me haya edificado, que haya sido de bendición. Si nosotros nos ponemos a pensar, pueden ser varias cosas, ¿no? Pero no se comparan con este regalazo que Dios nos da, que es la gracia. Amén. No se compara. Cuando lo entendemos, cuando no lo entendemos, no. Es tan grande que no se puede medir de lo grande que es ese regalo. Y tiene un valor incalculable. O sea, que lo que nos está dando Dios es algo impresionantemente grande. Amén. Su gracia. Y esa gracia es a través de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que reciba a Cristo en su corazón va a experimentar la gracia de Dios, la gracia de Cristo. Por eso esa salutación, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Usted cuando se va a despedir de alguien o saludarlo, la gracia del Señor Jesucristo esté contigo. Nos podemos saludar así, ¿cierto? ¿Nos hemos saludado alguna vez así? También nos podemos saludar, la paz sea contigo, o sea, shalom. Pero esta salutación, oiga, no la había visto. Y así termina Segunda Tesalonicenses, diciendo así Pablo a los tesalonicenses, la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Tan bonito que nosotros nos podamos desear eso a los demás, que podamos decir a los demás, la gracia de Dios sea contigo. Cuando lo entendemos, ¿no? Cuando una persona dice, ¿y eso qué es? ¿Cuál gracia? ¿Qué es eso? ¿Eso con qué se come o qué es? ¿Es muy valioso? Uy. Cuando lo entendemos, el valor tan grande que tiene la gracia que nos es dada, porque en el Nuevo Testamento andamos es por la gracia de Dios. Es su gracia ahora en la que estamos. Amén. ¿Y por qué gracia? Porque el pecado entró al ser humano, entró al mundo a través de Satanás. Y
engañó al hombre, a Adán y a Eva, y pecaron, y fallaron, no se arrepintieron, y fueron destituidos de la presencia de Dios, fueron sacados fuera del paraíso. Cuando una persona es destituida de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, está muerto. Eso se llama muerte, pero es una muerte espiritual. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, no era por chistosear, que si comían de ese árbol, morirían. La serpiente le dijo, no, eso no te va a pasar nada. Hágale y verá. Porque sabía la serpiente que ellos no entendían que iban a morir de otra manera. Morir quiere decir separado de. Y el hombre cuando pecó fue lanzado del paraíso, separado de Dios. Amén. O sea, quedó muerto espiritualmente. Y a partir de ahí, empezaron fue a hacer más lo malo que lo bueno. A partir de ahí, hasta que llegó a los días de Noé, y la tierra se empezó a poblar, pero el pensamiento de ellos era de continuo solamente lo malo. Nadie buscaba realmente a Dios, solo Noé era el único. ¿Qué pasó ahí? Que estábamos destituidos, que estábamos apartados de Dios, muertos en vida por nuestros pecados, por el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Amén. Y viene destrucción. Y Satanás parecía que ganó. Pero Dios diseñó un plan maravilloso y dijo, voy a rescatar a todo el mundo, a todo aquel que quiera creer en mí, a todo aquel que me busque y quiera esta salvación que yo voy a enviar, a la cual voy a llamar gracia. Amén. Y envió a Jesucristo, su Hijo. Por eso en el libro de Efesios, capítulo 2, vamos a leer del 1 al 10, mire lo que nos dice de la gracia. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para que lo que nos dice aquí el Señor que concluye, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es don? Un regalo. Algo gratuito, algo que me dan, algo que yo no lo trabajé. Cuando tú trabajas y te dan algo, dices, no, pues yo trabajé y miren, me lo merezco, me merezco esto que me están dando. Pero cuando no, se llama regalo. Ten, te doy este regalo, te doy este don. Y ese regalo nos lo dio Dios. Y era que estábamos apartados de Él, muertos en nuestros pecados. Y el regalo fue enviar a su Hijo Jesucristo a este mundo para que nosotros fuéramos libertados por Jesucristo, para que nos trajera salvación y volviéramos a la vida.
con Cristo ahora tenemos vida. Amén. O sea, que volvemos a Dios. Estábamos separados. Ahora con Cristo, el que crea en Jesucristo y lo reciba en su corazón, vuelve a Dios, conoce al Padre. Amén. Solo aquel que realmente lo crea que en Jesucristo y lo reciba en su corazón y crea lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Amén. Su sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. Lo hizo fue Jesucristo. Y Dios diseñó ese plan desde que apenas pecó el hombre. Dios diseñó el plan. El mismo Génesis 3, el mismo, desde ahí ya dijo, voy a redimir a todos. Porque el diablo, el mal, pensó que se iba a ganar. Satanás dijo, no, aquí ya los tengo a todos. Pero resulta que Dios ya todo lo tiene fríamente calculado. Digan, Dios tiene el control de todo. Aunque parezca que no, Él lo tiene. Y Él envió a su Hijo Jesucristo para rescatarnos, redimirnos. ¿Qué significa redimir? Ir y rescatar a alguien de donde está esclavizado, de donde está ya rumbo a la muerte, tiene sentencia de muerte. Amén. Es como alguna persona que lo coge la policía y la justicia, le hacen un juicio y la justicia dictamina no cadena perpetua, sino muerte. Y todos nosotros estábamos en esa sentencia, porque la justicia de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Y la justicia de Dios tiene que realizarse. Porque en Él no hay impunidad. Él hace justicia. Y su justicia es pura, es recta, es verdadera. Amén. Así que Él tiene que hacer justicia para libertarnos. Y nadie, porque ningún ser humano, nosotros teníamos la capacidad de que por nuestras propias obras o por nuestro propio esfuerzo, llegar al cielo, llegar al reino del cielo y volver a Dios. No podíamos. Ningún ser humano puede. Por muy bonitas obras que él dice, ay, yo le di a los pobres, todo lo que yo tenía se lo regalé, se lo di a los pobres, me merezco el cielo. No. Solo podrás ser salvo e ir al cielo cuando creas en lo que hizo Jesucristo en la cruz y lo recibas en tu corazón y te rindas a Él. Amén. Y le digas, ahora tú eres mi Señor y mi Salvador. Te recibo en mi corazón. Ahora tú mandas en mi vida. Yo no. Ahora tú eres el Señor de mi vida. ¿Sí? Ya estamos entendiendo, ¿cierto? Diga, ya no mando yo. Ahora manda es Cristo. Sí, y eso es algo voluntario. No es que Cristo entró a la fuerza, a la brava, y aquí yo entro y se hace lo que diga o si no le casco. No. Me predicaron de Cristo. Me predicaron de la salvación. Me predicaron del evangelio, que son buenas nuevas de ¿qué? Salvación. Amén. Y esa salvación es la gracia de Dios a través de Jesucristo nuestro Señor, la cual fue profetizada en el Antiguo Testamento por Isaías. En el libro de Isaías 53, él habló de lo que iba a hacer Dios con nuestro Señor Jesucristo, con su Hijo, con su unigénito Hijo. Y él habla ahí en Isaías, capítulo 53, vamos a leer del 1 al 7. Dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿De quién está hablando aquí el profeta? Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dicho por el profeta que se cumplió en Jesucristo nuestro Señor. Esta profecía se cumplió en Cristo. Es Cristo. Y es la gracia de Dios para con todos nosotros, los que creamos en Jesucristo. Porque el Señor quiso rescatarnos de ese pecado y esa maldad en la que estábamos, y esa sentencia de muerte que había, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, apartados de Dios, sin conocer bien a Dios. No lo conocíamos, porque estábamos apartados. Amén. Y Jesucristo vino a sufrir lo que nosotros merecíamos. Molido fue por nuestros pecados. Él sufrió en todo su cuerpo lo que nosotros merecíamos. Es como que él llegara y dijera ahí, venga, yo vengo a que le den libertad a este muchacho, a que yo venga a salvar a esta persona. Voy a tomar su lugar. Amén. Y Jesucristo vino y tomó mi lugar. Diga, cuando yo creo en Jesucristo y lo recibo, Jesucristo toma mi lugar. Y los pecados que yo había hecho hasta el día en que recibí a Cristo, Jesucristo tomó en mi lugar y recibió el castigo sobre él en la cruz del Calvario. Esa acta de decretos que tenía el diablo contra nosotros, que nos podía hacer daño, que nos podía destruir, Cristo la quitó y la clavó en la cruz del Calvario. Esa acta de decretos. ¿Cuántos lo creen? Y cuando la quitó, ya Satanás dice, ¿y ahora cómo les hago daño? La única manera es engañándolos para que pequen. Porque cuando pequen, te dice Satanás que tiene el argumento legal para venir y hacer daño. Se llaman puertas espirituales. Cuando la persona desobedece, se abre una puerta espiritual donde le dice al diablo, siga, sin darnos cuenta, ¿no? No sabíamos, si pudiéramos ver, ¿no? No lo haríamos. Pero eso sucede. Y Satanás viene a barrer con todo. Por eso él engaña de un montón de maneras. Para que nosotros permitamos el pecado de muchas maneras pensando que estamos haciendo bien. Es como tú meter a tu casa una persona que le das hospedaje y esa persona está en pecado, está haciendo cosas malas, está haciendo perversidad, está trayendo perversidad y llega y tú la permites que haga esa perversidad en tu casa. Ay, no, pero es que yo qué culpa, yo quiero ayudarlo, eso es misericordia. No, eso no es misericordia. Estás permitiendo el mal en tu casa. Yo te dejo entrar en mi casa, pero no puedes pecar, porque en mi casa no permito el pecado. Si tú quieres pecar, hazlo. Tienes toda la libertad que quieras, puedes hacerlo, pero en mi casa no. ¿Cuántos decimos amén? Ay, ahora se creció porque tiene casa. No me crecí. Es que entendí lo que Jesucristo hizo por mí. Amén. Entendí que le quitó esa acta de decretos al diablo. Entendí que cuando yo peco, le abro otra vez la puerta al diablo y no quiero.
No quiero que en mi casa venga el diablo a destruir mis hijos, mi casa, mis finanzas, mi salud, mi mente, mis emociones. No quiero. Ya entendí que debo es creer en Jesucristo. Para que Él me salve, me rescate y Él lleve lo que yo merecía. Amén. Lo que yo merecía, Jesucristo lo llevó. Y me dio ese regalo gratuito. ¿Y por qué? No, porque tú eres muy buena gente, tú me caes bien. No, sencillamente porque creyó en lo que hizo Jesucristo. Creyó en Jesucristo. Lo recibió en su corazón y Dios dice, mi gracia. Acabas de entrar en mi gracia. Este es el regalo más grande y maravilloso que tú puedas tener, porque también tendrás mi favor. Ya no voy a estar contra ti, porque Dios está contra el impío todos los días. ¿Cuántos sabían eso? Él está irado contra el impío todos los días. O sea que Dios estaba enojado mucho tiempo conmigo. Cuando estábamos antes de nuestros delitos y pecados, sí. Y Diosito tan lindo, y Diosito está conmigo, y yo estoy caminando con Dios, y en fornicación, en adulterio, mintiendo, robando, estafando, chismeando, criticando, murmurando. ¿Cuántas cosas no se pueden hacer? ¿Cierto? Dice, y Dios mío, ¿cómo saldré de todo esto? ¿Quién se compadecerá de mí y me rescatará? Porque mi fin es terrible. Lo que me espera es muy duro y terrible. Me espera la muerte y un sufrimiento terrible aquí en la tierra y en el infierno. ¿Quién me rescatará? Ahí no va a aparecer el Chapulín Colorado, ¿no? Sino va a aparecer ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Él te va a salvar. Es más, ya lo hizo hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Ya nos dio salvación a todos los que crean en Él. Y por eso empezó la predicación de su palabra, la predicación del Evangelio, de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Para eso Dios nos usa, para predicar su salvación. Amén. Para decirle a la gente, reciba a Cristo y reciba este regalazo de la gracia. Amén. Porque tus pecados van a ser todos, no importa lo que hayas hecho, diga, todo va a ser perdonado. Jesucristo ya no va a sufrir ninguna consecuencia, nada, absolutamente nada. ¿Cuántos lo creen? Esas ataduras y maldiciones generacionales de mis padres ya no me tocarán, porque Jesucristo las llevó en la cruz. Él se hizo maldición por nosotros. Él nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición, porque escrito está maldito todo aquel que es colgado en un madero. Gálatas 3:13. Jesucristo se hizo maldito para nosotros ser bendecidos, para que la maldición ya no nos toque, para que esa herencia maldita no nos llegue, sino nos llegue es la bendición de Cristo. Amén. ¿Cómo les parece? Espectacular, ¿no? Yo ya sabía eso, pastor. Dígame algo nuevo. Si ya lo sabía, ¿entiendes el valor tan grande que es la salvación? Que es la gracia. Esa es la gracia. No va a ser por tus bonitas obras. Yo voy a hacer bonitas obras para ganarme el cielo, para entrar allá con Dios. No para salvarme. No. Tú vas a hacer bonitas obras y vas a obedecerle a Dios porque ya eres salvo y porque quieres cuidar tu salvación. No es por obras, es por fe. Pero la fe tiene obras. ¿Cuál es obra? Obediencia a sus mandamientos. Soy salvo, pero no obedezco. Porque ya soy salvo, así que... Y aquí es donde Dios dice de su justicia en el libro de Romanos capítulo 3, del 21 al 26. Dice así, Romanos 3 del 21 al 26, pero ahora aparte de la ley se manifiesta la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas.
la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Diga, esa justicia, ¿para quién es? Para todos los que creemos en Jesucristo. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Sí, otra vez la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Diga, yo soy ahora justo, pero gratuitamente. He sido justificado gratuitamente. Fui libertado de la cárcel del pecado. Fui sacado de la sentencia de muerte. Esa justicia que era contraria a mí, Jesucristo me rescató. Amén. Su gracia me alcanzó. Porque puse mi fe en Él. Porque creí en Él y lo recibí en mi corazón. Uy. Cuando lo hacemos, entendemos, sí, ahora soy salvo. ¿Y eso de qué? ¿Entendió, no? ¿Tú no sabes lo que iba a venir para ti? ¿Tú no sabes cómo el diablo tenía autoridad para hacerte daño cada vez que él quiera? ¿No sabías todo eso? Que existe un mal, que existe un diablo y que viene a engañar con un montón de cosas, como engañó a Eva para hacerla caer y a Adán. Amén. Asimismo, en ese tiempo va a pasar. Viene un hombre muy simpático que te dice que eres muy linda, que eres muy preciosa y que es la más linda de todas y que no sabía que existían los ángeles cuando te vi. No había visto una mujer más hermosa en el planeta Tierra. Tu luz me enceguece. ¡Qué hermoso! Uy, pastor, espere, anoto para... Las mujeres, ¡ay, tan lindo! ¡Ay, tan lindo, tan tierno! Y después me quiero acostar contigo. Propuestas indecentes. ¿Por qué? Porque eres la más linda. Además te amo. ¿Tú me quieres? ¿Tú me amas? Eso es amor. Sígueme, cáigame allá al apartamento. Oh. Ahí Dios dice, así fue Eva. Se dejó engañar. Diga, mujeres, todas las que nos están viendo, las que están acá, no me voy a dejar engañar. Cuando un hombre venga con esas coqueterías, lo voy a reprender en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, y cuando una mujer venga con esas palabras blandas también, ay, tan lindo, tan guapo, tan inteligente. Yo como quisiera un hombre así como tú. ¿Qué? Oye, sabes que tú me gustas tanto que me gustaría acostarme contigo. ¿Qué? Una mujer diciéndole eso a un hombre. ¿Ya que los hombres caen? Entonces, ¿qué queremos? Porque Satanás sabe que cuando cae hay muerte. No sabe que se va a las cámaras de la muerte. No sabe que ahí está la muerte. ¿Pero dónde? No la... Yo lo que veo es un disfrute y la pasé la pasé espectacular. Pero en muerte, si la pudieras ver. Amén. Y Jesucristo vino fue a sacarte de allí. No a que te metas allá. Que estuviste en un tiempo, pero que ahora Jesucristo vino a decirte, te rescato, dame tu mano, hijo.
Los demás te rechazan, te condenan, te insultan por todo lo malo que has hecho. Pero yo te extiendo tu mano y te digo, ven. Amén. Y Jesucristo a mí me extendió su mano, donde todos me rechazaban, porque tomaba todos los días, borracho que duraba 3 días tomando, bailando, me la pasaba rumbeando, haciendo, mal dicho. Por eso ya todos estaban conmigo, no, este tipo, este muchacho ya no tiene solución. Pero Jesucristo se apiadó de mí, Dios, tuvo misericordia y me extendió su mano y me llamó. Y a los 30 años, cuando tenía 30 años, atendí a su llamado. Y recibí a Cristo en mi corazón, y desde hace 33 años que yo recibí a Cristo, ¿sabe qué ha pasado? Nunca he vuelto atrás. ¿Por qué? Porque Jesucristo vive en mí. Porque me rescató, me salvó de la muerte eterna y me dio libertad. Amén. En el libro de Juan, capítulo 8, vamos a leer los versículos del 31 al 36, nos dice que Dios nos libertó. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Cuántos estamos creyendo en Jesucristo? Digan, yo estoy creyendo. Entonces diga, esta palabra es para mí. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decís tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Diga, la gracia me salva de la muerte eterna y me liberta del pecado, de la esclavitud al pecado. Porque estábamos en una cárcel con grilletes, donde no nos podíamos salir de ese pecado. Quiero salirme, pero no puedo. Yo intenté en mis fuerzas humanas dejar de tomar, de rumbear, de fumar, de ser grosero, porque era altamente grosero. Yo no podía decir esa silla, sino tenía que decir un montón de groserías. Digo aquí, uy, no lo puedo creer, pastor. Fui, no pasa. Si ustedes me pueden creer que desde que yo me convertí, nunca se me ha salido una grosería, ni una vez, ni siquiera una. Nunca. Que mis hijos están aquí, mi esposa está presente. A ver si ella me ha escuchado decir groserías. Que no me hubiera conocido antes, se hubiera escandalizado. Qué muchacho tan grosero. Me acuerdo que algunos decían, diga, pero Orlando, usted es muy grosero. Para celebrar un gol, no solo decíamos gol, sino una mano de grosería. En fin, el hecho es que Jesucristo me libertó de todos. Donde decían que no había remedio, Jesucristo dijo, yo te escojo y te saco de allí. Amén. Y donde no daban un peso por mí, Jesucristo me libertó, me sacó de esa esclavitud, rompió esas cadenas donde me ataban a esa cárcel de maldad, donde estaba metido y no podía salir. Quise, pero no pude. Solo con Cristo lo logré, porque la palabra dice, todo lo puedo. ¿En quién? En Cristo que me fortalece. Y con Cristo lo logré. Y fue muy fácil. Fue fácil, créanme. No es que voy no, aquí peleando. Y pues creo que soy muy débil. La carne es débil y estoy que caigo. Y usted dice, deja que Jesucristo obre. Cree en Jesucristo y cree lo que te dice aquí. Que si el Hijo te liberta, eres verdaderamente libre. Los otros no entendían. ¿Libres de qué? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Del pecado. Cuando el pecado entra, se enseñorea y esclaviza a la persona y después toman control de la persona.
La lleva hasta el punto en que le enceguece el entendimiento para que no entienda que lo que está haciendo lo va a destruir y lo va a matar. Amén. Que esos pecados van a pesar tanto que te van a destruir. Amén. No entendíamos eso. Nuestro entendimiento estaba embotado porque no teníamos la luz de Cristo. No teníamos a Cristo. El Dios de este siglo nos había cegado el entendimiento para que no entendiéramos. Y si les explicaba, mire, eso es pecado, mire, eso que tú estás haciendo es... sí, gracias. No hacíamos caso. Porque no entendíamos. No entendíamos, no quiere decir, entender no quiere decir que éramos brutos. Sino que cuando nos decían, en nuestra mente no había luz, sino teníamos un modo de pensar diferente. Y cuando decían que eso es maldad, pero yo no lo veo como maldad. Eso es su opinión, pero yo lo veo de otra manera. Gracias por lo que me estás diciendo, pero yo voy a seguir así, punto. ¿Se han visto personas así? Éramos así. Bueno, está bien. ¿Cómo se logra? Cuando Jesucristo entra y alumbra mi entendimiento. Y puedo entender, uy, eso era pecado. ¿Yo cómo era que hacía esto? ¿Yo por qué ahora sí veo claramente? Es que mi entendimiento se abrió, hubo luz. Amén. Y por eso dejé. No porque me obliga el Señor Jesucristo a hacerlo, sino porque ahora veo, entiendo claramente que es pecado. Antes no tenía un buen discernimiento entre el bien y el mal. Ahora con Cristo, sí, el Espíritu de Dios viene también y me ayuda, me llena para guiarme. Amén. Porque el Espíritu de Dios es el sello de la redención. Es la garantía para que nosotros permanezcamos en salvación, para que nosotros permanezcamos en su gracia, porque el diablo va a querer que nosotros soltemos esa gracia, perdamos esa gracia, no le demos valor a ese regalo tan maravilloso. Hay algunos que juegan con su gracia, con la gracia que Dios les dio, no le dan el valor, juegan con su salvación. No quieren el favor de Dios. Y yo ya lo tengo, Dios está conmigo. Y si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Hasta dicen eso, ¿no? Dios, yo estoy contra ti. ¿Cómo así, Señor? Estás en pecado. Hasta cuando salgas de ese pecado, estaré por ti. Amén. Te voy a dar esa oportunidad para que te arrepientas. Mi misericordia estará contigo y te voy a dar oportunidad hasta que te arrepientas. Amén. Diga, la misericordia de Dios espera hasta que nos arrepentamos. Amén. Pero el diablo no espera. El diablo no es misericordioso. Si el diablo fuera misericordioso, no espera a Satanás otro tiempito. A ver, no me vas a atacar ahorita. Yo voy a seguir pecando, pero no me vas a dañar, ni hacer nada, ni enceguecerme, ni nada, ni dañarme mi entendimiento, ni nada, ni ponerme tormento en mis pensamientos, en mis emociones, nada. Ni atraer depresión, ni nada de eso. No vaya a hacer eso, Dios Satanás. No, bueno, yo voy a esperar otro. Te doy que unos 2 añitos más. En 2 años vuelvo a ver cómo es. ¿Será que Satanás es así? Apenas ve papaya, anda como león rugiente alrededor buscando a quién. De verdad, el que le dé papaya. Ese no es como Dios, que dice, voy a esperar a que te arrepientas. Pero acuérdate que hay un enemigo que no espera. Amén. Y que te puede desviar cada vez más. Que cada vez que te unes a una mujer o un hombre en fornicación, te apartas de Dios. Cada vez que pecas, que mientes, empiezas a apartarte de Dios. No sabía eso. Y estás en muerte. Vivo, pero muerto. Tiene fama de que vive, pero está muerto. Por eso despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y ahí es donde me saca de esos pecados que no podía dejar. La pornografía es algo que es terrible cuando llega. Las personas no pueden dejarla.
Es terrible. Hay personas que han tenido que internarlas en sitios de psicólogos, psiquiatras, de todo, porque no pueden dejar eso. Tienen que internarse. Y Dios dice, y yo te puedo libertar así, cuando creas en mí. Así como hicieron conmigo. Tiene que ir a Alcohólicos Anónimos, tiene que pasar un proceso terrible, fuerte, y tienes que entender que siempre vas a ser alcohólico toda la vida. Eso le dicen en Alcohólicos Anónimos. Y a mí el Señor me dijo, si crees en mí y abres bien tu corazón y crees en lo que yo hice, te liberto totalmente, de una. Fe, digan fe. La fe me liberta de una vez. Cuando dispongo totalmente mi corazón, libre. No tengo que pasar ese proceso, sino tengo sencillamente de ser libre. Soy libre. La gracia me alcanzó y esa gracia hace que Dios tenga a su favor y pelee por mí y venga y quite esos grillos que me tenían encadenado al pecado y me diga, eres libre, hijo. Y si el Hijo te liberta, eres verdaderamente libre. Y conoceréis la verdad y la verdad me hará libre. Digan, soy libre del pecado. Soy libre, libre. No libre para ir a pecar y hacer lo que se me dé la gana. Eso no es la libertad la que Dios te dio. La libertad fue del pecado. Amén. Y ahí es cuando empezamos a entender la gracia de Dios. Wow, tengo su favor, donde me rescató, me libertó del pecado y ahora me dio vida eterna. Me sacó también de la muerte eterna. Ya no voy a muerte eterna, me dio salvación. Y ese regalo lo tengo que cuidar como un tesoro, como lo más valioso en mi vida, como el regalo más hermoso y valioso y poderoso que tengo, que es la salvación, que es la gracia de Dios. Amén. Digan, la gracia de Dios es lo mejor que me ha pasado. ¿Cierto? Y no voy a descuidarla. Por eso en el libro de 2 Timoteo 2:1 dice así. 2 Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dígale, me dice esfuérzate. ¿Qué quiere decir eso? Esfuérzate en la gracia. Quiere decir que hay un enemigo que te va a hacer perder esa gracia, ese regalo. Yo no me salvo por lo que haga, me salvo por mi fe. Pero el diablo sabe que también puedo descuidar esa salvación, ese regalazo, menospreciarlo, tirarlo y perder mi salvación. ¿Ve? Y el diablo es experto en que nos descuidemos. Por eso dice también en el libro de Hebreos 2, del 1 al 3, por tanto, Hebreos 2 del 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Amén. Diga, no voy a descuidar mi salvación por bobadas, porque el enemigo me está diciendo que no me va a pasar nada, que eso hágale tranquilo. Que todo te es lícito, pero no todo te conviene. Todo te es lícito, pero no te dejes dominar de ninguna de estas cosas. No te conviene. Lo puedes hacer, pero no te conviene, hijo. ¿Vas a descuidar tu salvación? Son los que dejan de orar, dejan de leer la Biblia, dejan de congregarse y empiezan a dejar de obedecer los mandamientos de Dios. Se están descuidando, están perdiendo la salvación. Y les pasa lo que les pasó a las vírgenes en el libro, a las vírgenes sensatas e insensatas. En el libro de Mateo capítulo 25 vamos a leer los versículos del 1 al 13. Que no nos vaya a pasar, que nos pase es como las vírgenes prudentes. Mire, dice la palabra del Señor.
Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de nuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para que vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Gloria a Dios. Diga: voy a estar preparado siempre. No voy a descuidar esa salvación tan grande. Y esa, ¿cómo lo hace el Señor? Con el Espíritu Santo de Dios. Es el sello de la redención. El que no tenga el Espíritu de Dios no tendrá como esa protección de Dios. Es como que esa gracia nos cobija y nos guarda hasta que venga el Señor. ¿Cómo lo hace? El Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu Santo de Dios volveremos otra vez al pecado fácilmente. ¿Y cómo cómo tenemos el Espíritu Santo? Por mi fe en Jesucristo. El que tiene a Jesucristo, el Espíritu de Dios viene y me ayuda en mis debilidades. Es que soy ya, no digas que eres débil, diga el débil. ¿Cómo va a decir el débil? ¿Pero por qué ahora soy fuerte? Porque tengo el Espíritu Santo. Cuando no tenía el Espíritu Santo, sí, estábamos graves. No podemos vencer el pecado, pero con el Espíritu Santo, ¡qué bendición! Y el Espíritu Santo es el que me va a cobijar con la gracia de Dios y va a decir: no te me vas a salir de acá. Cuídala. El Espíritu Santo es el que me va a estar diciendo: ora, lee, obedece, no hagas eso. Mira, sigue por acá, por aquí no es. El Espíritu de Dios me va a estar guiando, dirigiendo, enseñando todas las cosas. ¿Quién? El Espíritu Santo. Él me va a estar explicando la palabra de Dios. ¿Quién? El Espíritu Santo de Dios. Porque tú la puedes entender a tu manera y de obedecerla mal. Tiene que ser con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es el que me cobija, el que me ayuda, para que no me salga de la gracia, para que no tire la gracia, para que no la vea como algo sin valor. Porque hay algunas personas que recibieron a Cristo, pero no le entendieron el valor tan grande que tenía esa gracia, ese regalo de salvación y esa libertad del pecado a la que fue la gracia. No entendieron y por eso se descuidaron. Y hay algunos que están bien descuidados, como esas vírgenes insensatas. El aceite representa la presencia del Espíritu Santo. Y el aceite, cuando se agota, quiere decir es que el Espíritu de Dios se apagó, se empezó a apagar. Y dice en 1 Tesalonicenses 5, no apaguéis el Espíritu Santo. ¿Cómo? Dejando de buscarlo, dejando de orar, de leer y empezar a desobedecer otra vez, a volver atrás. Cada vez que tú haces eso que tú sabes que no debes hacer, el Espíritu de Dios se contrista y empieza a apagar. Y llega un momento en que se sale y se quedó sin aceite. Y cuando venga el Señor, se quedó. Amén. Diga: yo no me voy a quedar. Yo con Cristo me voy. Yo voy a cuidar, voy a ser diligente y con lo que me han dicho y voy a obedecer la palabra de Dios, voy a estar pendiente, voy a estar preparado. Cuando venga el Señor, digo: heme aquí, Señor, con aceite, lleno del Espíritu Santo, como una virgen prudente. Amén. Y todos nos iremos con Cristo. Si llegara aquí, nos vamos. Después vienen y: oiga, aquí dejaron esto solo, mis sillas solas, todo solo. ¿Qué pasaría acá? Es que vino el Señor y se los llevó. Es que eran prudentes.
Amén. Valió la pena, ¿cierto? Entender el regalazo que nos han dado Dios, su gracia, y que no abusemos de su gracia, porque algunos quieren abusar. Pero ¿quién puede abusar de Dios? Nadie. Se descuidan y la pierden. Por eso algunos dirán, Señor, si en tu nombre hice esto y lo otro. Señor, Señor. Y el Señor dirá, no los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Son aquellos que no quisieron hacer la voluntad de Dios y descuidaron la salvación que Él les regaló. La tiraron, la perdieron. ¿La salvación se puede perder? Sí. Yo por mi obediencia no me salvo, pero por mi obediencia, no me salvo, porque ya soy salvo. Es más, la obediencia es una manifestación de que estoy en la salvación de Cristo. Y la desobediencia es una muestra de que no está apreciando el regalo que Dios les dio. Amén. No lo está apreciando. Como que le vale. Y si me voy para el infierno, pues me voy, allá nos vemos. Así que allá nos vemos, ¿será usted? Yo no. ¿Qué tal que nos vemos por allá? Allá no nos diga, no, nos vemos en el cielo. Allá, para el cielo me voy. Para el cielo nos vamos todos. ¿Amén? ¿Por qué? Pero me voy a esforzar en la gracia. Voy a no descuidarme más. Y si me estoy descuidando, voy a ponerme pilas de aquí en adelante para no perder esta salvación tan grande. Es que regalazo. Amén. No es por mi orgullo que voy a... Sin esta salvación yo puedo entrar al reino de los cielos. Porque soy muy buena gente. Si el Espíritu de Dios no estaba a terminar en tremendos pecados, nuevamente el entendimiento se nublará y tú no vas a entender lo que haces y vas a empezar a hacer y a hacer cosas terribles. Sin el Espíritu Santo no somos nada. Sin Cristo no somos nadie. Dependemos de Él. ¿Cuánto lo creemos? Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por la palabra que nos has dado en esta hermosa noche. Gracias, mi Señor, por tu gracia. Hoy entendemos tu gracia, que es a través de nuestra fe en Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Nos rescató, nos dio salvación, nos rescató de esa muerte eterna y nos dio salvación, nos dio vida eterna con Cristo. Una vida eterna con Dios, unidos a Él por la eternidad en el cielo. Y nos libertó de esa esclavitud, de esas cárceles de maldad y de pecado en el que el diablo nos tenía. Pero que ahora somos libres, nos dio apertura de la cárcel, nos dio libertad nuestro Señor Jesucristo, con su sacrificio, con su gracia. Ahora tenemos el favor de Dios, Él luchará, peleará por nosotros. Por eso ahora sí podemos decir, dentro de la gracia, dentro de la obediencia a Dios, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Gracias, mi Señor, por tu gracia. La valoro con todo. Ahora lo más valioso que tengo es tu gracia, que es a través de Jesucristo. Gracias, mi Señor. Y aquí en adelante la cuidaré como si fuera lo más valioso de mi vida. Como si fuera, no, es lo más valioso de mi vida. No descuidaré esta salvación tan grande. No la perderé porque me la diste gratuitamente. Así que gracias, mi Señor, en Cristo Jesús, por la salvación. Levanten las manos todos y reciban por fe a Cristo y reciban su salvación, reciban su gracia y digan conmigo, perdóname, Señor, si me estaba saliendo de tu gracia. Ahora vuelvo a ella, ya no me descuidaré más, ahora me esforzaré en tu gracia. Ahora no la descuidaré más para que permanezca contigo y cuando tú vuelvas me halles lleno de aceite en mi lámpara, me halles lleno del Espíritu Santo. Gracias, mi Señor Jesús, y gracias, Espíritu Santo, porque hoy entendí tu gracia y de aquí en adelante permaneceré en ella. Reciban todos la gracia de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Señor. Amén y amén.